Y hoy nos corresponde conversar con el presidente del Comité Municipal de San Francisco de Macorís, de la emblemática Asociación Dominicana de Profesores ADP, el maestro Robert Frías. Robert, bienvenido a nuestro programa, ¿cómo se siente? Buenas noches, Marcos, muchas gracias por la bienvenida. Buenas noches a todas las personas que están en sintonía de este prestigioso espacio. Gracias por permitirnos llegar a la sociedad en este medio de comunicación. ¿Cómo no? Bueno, inició ayer el año escolar 2023-2024 y cómo se encuentra lo que es la San Francisco de Macorís. ¿De qué te ríes? Bueno, sí, inició ayer, ¿no? El año escolar. El gobierno dice que todo está bien o está mal. La integración de los estudiantes se produce en el día de ayer, pero sí. El año escolar inició el día 1 de agosto con la integración de los docentes en la jornada de preparación y organización para recibir a los estudiantes con diversas jornadas, las cuales se desarrollaron con múltiples dificultades, pero bien, el ímpetu y el compromiso de los docentes le hizo mantenerse en esa jornada de capacitación para así tener los centros educativos, por lo menos en las condiciones básicas, y recibir los estudiantes. Sobre cómo inicia el año escolar, debemos precisar que aquí tenemos más de 10 centros educativos que están siendo intervenidos, que no iniciaron con los estudiantes en el día de ayer, lunes 28 de agosto, porque están siendo intervenidos. Nosotros lo que sí nos preguntamos... Perdón, 10 centros educativos. Más de 10. Pero, ¿y no había tiempo para...? Podemos precisar la Escuela Padre Brea, el Liceo Manuel María Castillo, que está siendo intervenido, la Escuela Juan Antonio Olí de los Rieles de Cenoví, la Escuela Abel Aranda Olivier, el Liceo Pedro Francisco Bono de la Peña, la Escuela Eugenio María de Hostos de las Guasumas, la Escuela Pedro Mir de la Boca, pero estamos hablando de miles de estudiantes, entonces. Ciertamente. Bueno, solamente Padre Brea tiene más de 1000 estudiantes. En el caso de Padre Brea de manera particular, que lleva ya aproximadamente 3 años. De la pandemia hasta hoy no ha recibido docencia de manera presencial. En escasas ocasiones ha recibido docencia, pero el año escolar pasado, de manera completa, no recibe docencia de manera presencial. Este año no ha iniciado tampoco porque está siendo intervenida. ¿Cuál es la preocupación de nosotros y qué es lo que nos obliga pues, a traer este tema? Es que si los estudiantes estuvieron hasta mediados de junio en los centros educativos, ¿por qué no se aprovechó este tiempo? Mediados de junio, el mes de julio completo y principios y mediados del mes de agosto, que los estudiantes no están en el centro educativo para intervenir, avanzar, diligenciar la conclusión de estas obras. Pero el Ministerio de Educación no se interesó en esto, convirtiéndose así en un negador de un derecho fundamental como es la Constitución, la educación de la República Dominicana, consagrado en la Constitución de nuestro país. Con esto, decir que eso habla muy mal de las autoridades que tenemos. Esto es con relación a infraestructura, pero hay un tema que anoche lo vimos, lo habíamos observado, pero anoche lo vimos ya como una investigación real con el tema de los libros de texto, donde las contratistas, las universidades que se contrataron para la elaboración de estos libros de texto, ningunas cumplieron con el contrato. Pero, ¿Y entonces? Pero que no hayan cumplido con el contrato es un tema. Ahora bien, que dentro de esas que fueron contratadas para los libros de texto, los libros estén plagados de faltas de ortografía. ¿Cómo va a ser? No, pero esto es grave. Entonces, de esta manera inicia el año escolar 2023. O sea, estas son una de las anomalías que podemos precisar. Y de hecho, esa periodista nacional que precisaba esta casa editora llamada Fe y Alegría, es la responsable de producir este libro de texto de matemáticas con cientos de faltas de ortografía. Entonces, nosotros nos preguntamos si ciertamente desde el Ministerio de Educación se están trazando las políticas para mejorar la calidad de la educación dominicana, ¿cómo es que vamos a llevar una herramienta fundamental o la herramienta básica para el proceso de enseñanza-aprendizaje con faltas ortográficas? Porque los niños o los estudiantes en los primeros años que lo que hacen es transcribir. Sí, claro. Y si van a transcribir de un libro de texto, ¿qué van a transcribir? Bueno, van a transcribir las faltas ortográficas que tiene ese libro de texto en su desarrollo.
Bueno, pero es algo grave, 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 ¿eh? Pero esa es la realidad que está viviendo la educación de la República Dominicana. Y ahorita venimos y quiere el Ministerio de Educación responsabilizar a los docentes de la baja calidad o del bajo nivel o del bajo rendimiento que tienen nuestros estudiantes. Pero si desde el Ministerio de Educación no se tratan las políticas educativas responsables para mejorar eso, no hay manera, ni que los padres lo quieran hacer, ni que los maestros lo quieran hacer, porque el principal actor para mejorar la calidad de la educación de un pueblo es el Estado o el gobierno como administrador del Estado. Correcto, pero antes del inicio de este año escolar, se firmó un pacto entre el gobierno, el Ministerio de Educación y la ADP, que incluso el propio presidente Luis Abinader estuvo ahí con el presidente nacional, el maestro Hidalgo y el ministro Hernández. Fíjate, yo... ¿En qué? Escúchame, ¿de qué te ríes? Eso no se ha cumplido, eso es letra muerta. Es que no sé si nosotros ¿En qué consistió ese no sé pacto? si nosotros seríamos el único país del mundo o habrá otro de nuestro tipo que hay que hacer un acuerdo, hay que firmar un acuerdo, hay que emitir una orden departamental, hay que emitir una ordenanza para decir lo que debe hacerse, o sea, y la ley, hacer cumplir lo que dice la ley. Y la ley, hacer cumplir lo que dice la ley. General de Educación. La ley, por ejemplo, en ese acuerdo está contemplado un aumento salarial para los jubilados y pensionados. ¿Y para qué entonces hay que hacer un pacto si es lo que hay que cumplir la ley? La ley dice que cada 3 años debe revisarse el salario de jubilado y pensionado y el mismo ser impactado en términos del costo de la canasta básica. Se firma un acuerdo para un aumento salarial. A un acuerdo salarial a los profesores activos, pero la ley dice que el salario de los docentes debe revisarse cada año y el mismo ser impactado con relación a la inflación o al costo de la canasta básica. Que se van a construir hospitales, pero los hospitales del SEGMA, pero la salud es un derecho fundamental, claro, que lo determina la Constitución de la República Dominicana. Entonces yo tengo que ir a firmar un acuerdo para que el gobierno asuma la responsabilidad que le obliga a las normativas jurídicas de la República Dominicana. Y esto no se le ocurre en educación. Fíjate, ¿qué pasa con la Junta Central Electoral? Emiten una orden departamental. ¿Qué dice la orden departamental? Penalizando las actividades partidarias en la pre-campaña. Y no hay una ley de partido que lo determina. Naturalmente, que de hecho tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo han hecho caso omiso. Entonces, yo estoy de acuerdo con esos partidos de oposición. Por eso me reí ahorita, pero bueno, con el tema de por ejemplo, ahora hay un nuevo código de ética que recientemente lo pone en ejecución el Ministerio de Educación. Sí. Pero yo decía, ¿para qué? El Código de Ética recoge de manera muy sumisa, mínima, lo que dice la Ley 136-03, que es el Código del Menor, de Niños, Niñas, Adolescentes, que es el Código del Menor. Pero también recoge de manera mínima la obligación que tiene la Ley General, la obligación que determina la Ley General de Educación 6697 con relación al compromiso que deben tener los padres en la escuela. Claro. Entonces, eso es lo que dice el Código de Ética. Sí, que las normas internas del centro educativo, pero las normas internas del centro educativo la determina el Código del Menor. Exacto. Entonces, ¿para qué hacer una...? Es que aquí hay un detalle en este país. Aquí tenemos una Constitución, que es la ley de leyes, y tenemos 8.000 leyes. Entonces, vamos al marco jurídico que tenemos y vamos a aplicar lo que dice eso. El mismo tema se extrapola al asunto migratorio. Así que hay un problema migratorio, que por ahí están las normas, ahí está la República Dominicana, la Constitución nuestra, es la ley madura para el proceso migratorio. A un extranjero, a ti se te hace más fácil hacerte ciudadano o residente norteamericano que hacerte ciudadano o residente dominicano. Sí. Porque la Constitución, por la complicación que tiene la Constitución nuestra. Me lo dice que un familiar mío está pasando las de Caín. Sí, una cosa increíble. Porque ese es el tema. O sea, la Constitución nuestra con el tema migratorio está prácticamente blindada, pero no hay que crear normas, hay que hacer 1000 cosas por el problema con nuestros vecinos. Pero simplemente hay que hacer cumplir. Estoy poniendo todo eso como referencia. Usted me está hablando de haitiano y de cosas. Te estoy poniendo eso como referencia por el acuerdo para que entendamos que no es solo el acuerdo del ADP y el presidente, sino que esto se replica en todos los estamentos de la administración pública. Correcto. Retornamos al tema nuestro. El tema educativo. Usted habló de más de 10 centros que no están en condiciones, que no pudieron iniciar el año escolar. Esto afecta a miles de estudiantes. Una pregunta, ¿esos estudiantes lo envían a otro centro? ¿Dónde están? En sus hogares. Por eso te decía ahorita, ¿pero cómo va a ser? Al inicio de mi intervención, que el propio Ministerio de Educación sea constituido en un negador de un derecho fundamental que lo consagra la Constitución. Porque si esos centros, como en el caso de la Escuela Padre Brea, que lleva
que una comisión del Departamento de Mantenimiento de Infraestructura el día 26 de enero nos decía a nosotros, en 45 días estamos entregando la escuela Padre Brea. Y yo, o sea, yo soy muy jocoso y cuando entro en confianza me torno un poco relajado, le digo, no me le digas esto a estos muchachos de los grupos estudiantiles que en el día 46 están quemando goma. Sí, y así lo hicieron. Y efectivamente ya estamos a 28 de agosto y la escuela Padre Brea no ha sido entregada. Pero fíjate otro tema con esto. El ministro de Educación, porque hay que hablar de lo que comunica el ministerio o el ministro de Educación y entonces ver hasta qué grado esto se cumple o se le da seguimiento. ¿Qué dice el ministro de Educación días antes de iniciar el año escolar? Que ningún estudiante se quedara sin inscribir. Sí, lo dijo. Pero ¿dónde se han construido las aulas para que los niños no se queden sin un espacio en la escuela? Pero en el gobierno anterior que encabezó Danilo Medina, que ahí se inició en el año 2013 la aplicación del 4% del PIB, y se construyeron miles y miles y miles de aulas, según ellos, y es verdad que están ahí, no son suficientes. No son suficientes porque cabe destacar que entonces inicia un proceso que se llama, una modalidad que se llama jornada escolar extendida. Claro, entonces sí. Un centro que tenía 2 tandas, ahora ya no puede tener las 2 tandas, sino en el mismo espacio, entonces tiene que desaparecer una tanda. Concentra mayor cantidad de estudiantes. Exacto, entonces para la otra tanda hay que buscar un espacio. Y hablando para de la jornada escolar extendida, la calidad ¿qué es lo que dan? ¿Dan desayuno? Bueno, Y dan, ¿qué dan? Este es un tema Espérese, otra vez, ¿de qué usted se ríe? Es que es la realidad, o sea, hay que estar en la escuela. Yo le estoy preguntando algo serio. Pero hay que estar en la escuela. Ajá. Fíjate, ¿Qué dan de desayuno, por ejemplo? Un pan. ¿De qué tamaño? Un pan que no puede tener más de, qué sé yo, puede tener 2 onzas, no sé. ¿Un pan sobao? Un pan sobao es un pan de hombre, un pancito. Ok. ¿Con qué? Un pancito con una lechita de 6 onzas, 7 onzas. Un cartoncito. 7 onzas de leche. Entonces, con esto el niño tiene que perdurar hasta el mediodía. O sea, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía con un pancito y 7 onzas de leche. Después ¿Solamente pan y leche? Sí. Okay. Después llega un almuerzo que muchas veces, por ejemplo, llega en la misma cantidad de almuerzo, porque es racionado el almuerzo, la misma cantidad que se le sirve a un niño de primer o segundo o tercero de primaria, que son los se le sirve a un joven de 15, 16 o 17 años de edad. Que no debe ser. El grande con el tema de la alimentación tenemos esa dificultad de que ¿Y la calidad de la comida? Se debe mejorar y ha sido una demanda nuestra. ¿Pero qué dan? ¿Arroz, habichuela? Sí, hay un menú, por ejemplo, hay un menú que contiene tallota. ¿Qué? Tallota, papa, huevo. A veces llega espagueti con un poquito de pechuga. Un día toca arroz con huevo y... ¿Arroz con huevo? Y habichuela, sí. ¿Cómo arroz con huevo? Así mismo, un huevo hervido, no frito, hervido. Otro día llega un huevo hervido con habichuela y arroz. O sea, hay un menú muy, muy variado, ¿eh? Y un día llega pescado, pero pescado que viene azul y verde, el que nosotros comíamos antes. ¿Cuál es pica, ese? Pica, pica. Ah, pica, pica. Ah. Entonces, es el menú, o sea, un menú que Espérate. Te estoy notando como un tanto, como con cierto sarcasmo, ¿no? Bueno, o sea, pero lo que usted me está diciendo... No, es muy en serio, aunque lo estoy diciendo así. No, pero es una comida que no es la gran cosa. Nosotros hemos denunciado y de manera reiterada que el Ministerio de Educación debe revisar la calidad. con seriedad los tipos de alimentos, que se sirven en la escuela pública. ¿Por qué razón? La alimentación es un elemento fundamental para el desarrollo cognitivo. Si tú no tienes una buena alimentación, no es verdad que tú vas a tener un buen aprendizaje. ¿Qué es lo que dicen los pediatras? Que los niños en la primera infancia, ¿qué es lo que deben tener? Una buena alimentación. Sí, claro, porque es fundamental. El momento en el cual el niño desarrolla las habilidades cognitivas. Pero si en la escuela no contamos con esto, entonces no podemos tener niños con un avance significativo con relación al rendimiento académico. En la parte que tiene que ver con ustedes los docentes, que siempre se viven quejando de que no le pagan lo suficiente. No es que nos quejamos. Y entonces. No es que siempre nos vivimos quejando. Que de hecho mucha gente, con el perdón y el respeto que usted me merece, lo ven a ustedes como personas que bueno, sí, que hacen una labor y que deben ser bien pagados, pero que ustedes solamente se preocupan por el bolsillo y el bienestar de ustedes. Eso es lo que dicen algunos, yo no. Claro. Yo estoy de acuerdo con que le paguen muy bien. Con este tema, yo invito
a cualquiera. Porque ¿qué gana un maestro? Bueno, el salario base son 50.800 pesos. ¿Cuántas horas trabaja al día? 8 horas. Pero a 50.800. eso se le aplican unos descuentos que le quedan 40 a 41 mil pesos. 41. 41 mil pesos limpios. Eso es lo que le queda a sueldo neto al docente. ¿Y hay incentivo? Sí, hay incentivos. Si tú tienes maestría, hay incentivo por maestría, incentivo por año de servicio. Si tú tienes, por ejemplo, una maestría, ¿cuánto? 5.800 pesos. Nada más. Sí, de incentivo por maestría. O sea que ahí el 10%. Ahí se mete en 46, por ahí, 47. Sí, más o menos, porque a esos 5.080 pesos, me le aplican también todos los descuentos, porque ¿qué ocurre en educación? Okay. Todos los descuentos, todos los aumentos son porcentuales, pero de igual manera todos los descuentos son porcentuales. Sí. A ti te descuentan impuestos sobre la renta, que es con una escala, sí. pero el seguro médico te descuentan el 3% de tu salario, sí. pero el retiro complementario es un por ciento, el sistema de jubilación y pensión es porcentual el descuento también. Entonces, todo es porcentual. En medida de que tú tienes mayor salario, también tus descuentos van a ser mayores. Son mayores, lógico. Tú sabes, entonces ocurre esto. Por ejemplo, un maestro que pueda tener, porque yo hablo siempre con la verdad, hasta el día de hoy, un maestro que tenga 32% de evaluación al desempeño, maestría, que tenga año en servicio, puede alcanzar un salario de 70 a 75 mil pesos, sueldo neto. Ahora bien, el salario, lo que le queda, le pueden quedar 64, 60 mil pesos. ¿Y lo que son técnicos en educación, qué ganan? Eso tiene un salario de unos 95 mil pesos, más o menos. No tengo el dato así de manera concreta, pero por ahí oscila el salario de los técnicos distritales. Pero eso los técnicos llegan más por... No, eso lo manejan de manera administrativo, politiquera, vulgar, rastrera y perversa. Yo Gente conozco, que no tienen capacidad. No. Hay unos que son muy buenos. Yo conozco personas que nunca han dado un tizazo y son técnicos y se ganan 90 mil pesos. Porque son del partido, porque son amigos del director distrital, porque son amigos del senador, del gobernador o gobernadora, del diputado tal. Eso da a nivel nacional. Esto no son el país, eso es un mal generalizado. Y así no se puede cambiar la educación de un país. Porque si tú tienes un técnico en un distrito, en la regional o en el Ministerio de Educación que no tiene las competencias para la función que él debe desempeñar y va al aula a acompañar a un maestro, el maestro lo hace quedar en ridículo, las debilidades que pueda poseer ese maestro, el técnico no tendrá la capacidad de reconocérsela y decirle, mire, compañero, usted tiene esta falta, les recomiendo esto para que usted lo pueda mejorar. Entonces así no se cambia un sistema educativo. Ok, bueno, de manera que como estoy mirando las cosas, persisten los inconvenientes en el sistema educativo de este país. El presidente y el ministro de Educación hablaron en un momento de que hay que sacar la política. Si queremos cambiar la educación, debemos sacar la política de educación. Pero no han hecho nada, simplemente discurso. Bueno, simplemente discurso. Pero okay, ahora bien, después que el presidente dijo eso, después que el presidente dijo que había que sacar la política de educación, fueron ratificados cientos de técnicos sin las competencias y violentando todos los procedimientos legales. Pero es lo que te digo, que es que lo que pasa es que en todos los gobiernos, cuando estaba el PLD, los opositores se quejaban de que solamente nombraban y ascendían a los PLDistas, y ahora es lo mismo. O sea, es todo lo mismo. Yo lo que veo como que todo lo permea la política, lamentablemente. Y no debe ser. No debe ser, porque en algo tan delicado como la educación. Si queremos, es como, y reitero, y así sucede con los médicos. Si queremos cambiar la educación, si queremos cambiar el sistema educativo, si queremos tener un país con alto nivel académico y con gran rendimiento intelectual, tenemos que sacar, como dijo el presidente de la República, la política de educación. Pero no es hacerlo en discurso, es llevarlo a la práctica, Y el que no tenga las competencias, que sea movido a un puesto donde pueda desempeñar. Si no tiene las competencias para ser técnico y lo que tiene la competencia para atender un huerto escolar, que se vaya a sembrar yuca y plátano para un huerto escolar. Correcto. Robert, gracias por haber venido al programa. Gracias a ti, hermano, por la invitación. Somos tuyos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Robert Frías, presidente del Comité Municipal de la Asociación Dominicana de Profesores aquí en San Francisco de Macorís. Ya ustedes escucharon cómo anda la situación en el sistema educativo. Uno lo que aboga es porque las cosas se hagan bien en beneficio del pueblo dominicano. Nos vamos a una